ejercicio que vimos. Este tal vez incluso era un poco más difícil porque, digamos, era como, había que pensar también qué métrica utilizar. Y la idea de resolver un ejercicio es justamente eso, decir cómo se generan los mil hashes, cómo usaban sus, digamos, qué son los shingles, cómo sería en ese esquema que planteamos un shingle, cómo se hashea efectivamente un shingle, cómo se genera ese min hash. Por ejemplo, acá definimos una función de una familia universal, todas esas cosas. Después definíamos como el tema de amplificación. Y después, bueno, cómo se guardaba efectivamente en la tabla final con la función intermedia de hash universal y todo. Y al final hicimos un esquema. Hacíamos un esquema, por ejemplo, con esta playlist que genera los mini-hashes. Definíamos una función de una familia universal para hashear este vector de dos posiciones a un solo elemento, digamos un solo número, que va a ser la posición de tabla final. Y acá damos la definición de lo que es un mini-hash de Jacquard. En este caso, un documento era una playlist y tal vez en vez de jingles teníamos canciones, pero en definitiva era lo mismo. Digamos, si uno hace ese mapeo, es totalmente equivalente. Y lo vimos un par de veces. Y bueno, mi idea era cuando di el segmento o la clase de intuición del SH, era justamente eso, ¿no? Digamos, justamente tener en cuenta que en el SH no queremos comparar nada. Digamos, min hashing te genera como un hash que tiene esa propiedad que decíamos, la colisión según la semejanza, pero que en el SH no queremos comparar cosas, no queremos comparar los min hashes, ni los documentos, ni nada. Y en definitiva, la idea del SH es que aplicando varios hashes sucesivamente, se resuelve automáticamente esa estructura de ANDs y ORs. No voy a dar esta slide de nuevo hoy. Obviamente, si tienen preguntas sobre esto, las pueden realizar. Pero mi idea con estas slides era decir, bueno, sabemos ahora que no tenemos que comparar cosas en el SH, pero ¿por qué el SH, digamos, lo que hace es equivalente a, por ejemplo, que si hay una colisión que tiene que coincidir sus R mini hashes con los del otro documento? Eso es como la intuición que quise dar. Lo que vamos a hacer hoy es hablar un poco, digamos, sobre el parcial y ver un poco más a los fierros, tal vez, ver, digamos, más metódicamente o estructuradamente lo que hace el SH. ¿Alguna pregunta hasta ahora, digamos, del parcial o lo que sea? De todas maneras, también vi varios exámenes que estaban muy bien, estaban claros, estaban bien resueltos, usaban esquemas, digamos, para explicar cómo era, como similares a los esquemas que habíamos visto, a los dibujos, quiero decir, que habíamos visto en la clase. Y la verdad fue un placer corregir esos parciales. Pero bueno, sigamos viendo un poco sobre los errores de los parciales y bueno, veamos otra forma de encarar el SH, tal vez desde más código que diagrama. Voy a ir fijándome cada tanto si tienen preguntas, porque estoy con un solo monitor y bueno, cualquier cosa por vos siempre escucho. Bien, entonces, como decía, escribimos un documento con los errores más comunes. Por favor, realmente léanlo, porque tal vez cometieron algún error que está en ese documento y tal vez con esa explicación les ayudo un poco en por qué no se tiene que hacer eso y cómo se tiene que hacer. Sea para LSH con Jacquard o para los otros esquemas, ¿no? Digamos, LSH con otro min hash. Obviamente, todo lo de shingles no aplica para coseno y para euclidio, porque no hay shingles ahí. Pero bueno, todo el tema de armar una tabla que tenga, digamos, para cada objeto sus mini hashes, eso no está bien y, digamos, eso es cierto para cualquier esquema. Y bueno, si quieren después repasar la clase de intuición sobre el SH, viendo las slides o viendo el video grabado del Meet, tal vez ahora, teniendo un poco en cuenta los errores,
les pueda servir un poco más sobre, bueno, cómo hace el SH para hacer lo que tiene que hacer sin comprar mini hashes, sin comprar jingles y todo eso. Los errores principales que vimos en el parcial son dos, había más errores, en el documento hay bastantes más, pero en principio hay un error tal vez de cómo se calcula el mini hash de Jacquard. Varios creaban o guardaban una tabla de jingles por cada documento, y si uno piensa que LSH realmente se utiliza en la práctica, digamos, hay empresas y hay programas que utilizan, pensemos qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica armar una tabla de jingles para cada documento? Si hacemos la cuenta de la cantidad de jingles únicos que puede haber, digamos, en 10 caracteres, porque recordemos que los jingles son strings de longitud fija, que es como una ventana que recorre el string. Si hacemos la cuenta de jingles únicos y lo multiplicamos por 1.300 millones, es muchísima RAM. Ustedes piensen que los jingles únicos, si tenemos, digamos, el alfabeto sin etnias ni nada, son 26 caracteres distintos. Tenemos una string de longitud 10, es 26 a las 10 por ya un número gigante. Es realmente imposible, no hay máquina en el mundo que tenga tanto RAM para almacenar eso. Y el punto principal es que no es necesario, después vamos a ver un poco más de esto de nuevo, pero para calcular un mini hash de Jacquard no es necesario hacer una tabla de jingles, porque lo que es realmente el mini hash de Jacquard es una función matemática que vos le pasás la lista de jingles y te vuelve ya un número. No hay que armar una tabla con todos los jingles y un 1 y 0, eso no es necesario. Gabriel pregunta si vamos a resolver el parcial. Más o menos sí, vamos a hacer como comentarios del parcial. El código que vamos a ver es con el R y B del parcial y es genérico. La idea es que no les sirva solamente para saber cómo se habría resuelto este parcial, sino que les sirva para poder entender el tema del SH y que lo decanten bien y que después puedan aprobar el RECU, porque el RECU tal vez no necesariamente es LSH Jacquard, puede ser LSH Euclidio, coseno, tal vez tienen que usar ustedes la métrica o lo que sea, pero digamos, muchos errores que se vieron en este parcialito, en las resoluciones, son igual aplicables a coseno y Euclidia. De nuevo, los jingles no están ahí, pero si ustedes arman una tabla de mini hashes por cada documento objeto, en las cuales como que dividen por bandas y arman ANDs y ORs, también está mal, porque eso no es necesario, porque nunca vamos a comprar mini hashes. La idea de usar las funciones de hash universal que toman digamos, esos R mini hashes de cada grupo, es que cuando caen en ese bucket, en la tabla final, si hay otro elemento ahí, digamos, si dos elementos caen en ese bucket, es porque coinciden en sus R mini hashes. Con lo cual, el hecho de que estén en el mismo bucket es como que ya el AND se cumple. Pero nunca resolvemos el AND a mano, ¿está bien? Nunca hacemos si el mini hash 1 es igual al otro, al mini hash del otro documento 1, el mini hash 2 del documento es igual a mini hash 2 del otro documento. Eso no lo hacemos, porque la idea del SH es no comparar mini hashes, no comparar los documentos. Es una tabla hash a la cual vamos y están ahí los semejantes. ¿Preguntas sobre esto? Te hago una consulta. Sí, de una. El documento vos lo dividís en jingles, ¿verdad? Claro, sí. Cada jingle vos le aplicás una función de hash y obtienes un vector por cada, digamos, tienes un número por cada función de hash que tú tienes. Sí. ¿Verdad? Y luego, o sea, de ahí nomás al resultado vos le aplicás otra función de hash universal que te lo mapea a una tabla de hash donde vos tenés las cosas. El número Claro. de... Ah, ok. O sea, claro. Claro, no, Acá tenemos... Sí. ¿Cómo? No, pasa que yo pensaba, tipo, cuando interpretaba que primero se hacía, o sea, por cada documento vos guardabas el vector de los resultados de aplicar las funciones de min hashes al documento, y una vez que tienes todo eso, recién aplicabas la función de hash, la función de hash universal a todo ese resultado de vectores, de resultados de los min hashes que habías aplicado primero, ¿no? Claro. Claro, o sea,
La idea sería que, ahora lo vemos un poco más en el código, pero vos procesás un documento y cuando terminas de procesarlo, ya lo insertaste en la tabla. Después pasas al siguiente y así. O sea, nunca acumulás los mini hashes de todos los documentos porque los fuiste insertando en la tabla hash y te olvidaste de cuánto vale el mini hash 1 para el documento 15. La idea sería procesarlos todo de manera independiente y nunca guardás los mini hashes. Sí los calculaste, que es una variable para hacer, digamos, la función de hash de vectores y guardarlo, pero cuando pasas al siguiente documento te olvidaste, no tenés ni idea de cuánto era. Esa es la diferencia, ¿se entiende? Sí, perfecto. Ahora sí. Ok. Ahora vamos a ver esto en forma de código para que se entienda más. Antes de eso, hay una pregunta sobre Euclidia de Franco que dice, hay una cosa que no termino de entender, que es, hacemos un vector por un vector aleatorio y dividiendo por W que te dé un resultado, un número, se redondea. Sí, es eso. Vamos a ver un poco más sobre los otros mini hashes al final, como que lo que voy a hacer ahora es explicar el código para LSH con métrica de Jacquard, pero después van a ver que usar Euclidia o coseno es simplemente cambiar una función y después el resto es equivalente. Si tenés la pregunta al final de la clase, hacémela de nuevo si te quedó la duda y lo vemos, no hay problema. Ahora voy a avanzar con Jacquard porque, digamos, es un poco el examen que tuvimos recién y tal vez porque tiene además esa dificultad de los shingles, ¿no? Que, digamos, otras funciones de min hash se ve más que es una función matemática. Y el tema de Jacquard está como ese lío con la demostración de que la función matemática sirve. Así que veamos un poco eso. Acá voy a mostrar código. Espero que se lea. ¿Se lee este tamaño de letra? ¿Se lee bien? Perfecto. De todas maneras, si no se lee bien o el contraste para ustedes no es suficiente, está en Piazza, ustedes ponen control F, repaso LSH y lo encuentran. Y más fácilmente lo paso por el chat. Así lo tienen para leer si les parece más fácil. El tema es que es bastante código. Yo puse como animaciones para que sea más lindo y placentero de leer. Así que, nada, si pueden seguirlo conmigo, está bueno porque lo vamos viendo cómo se desarrolla. Y si no, no pasa nada, no hay drama. Bien. Entonces, las constantes para un esquema de LSH dado es, obviamente, el tamaño final de la tabla de hash, un número primo que vamos a usar para todos los hashes que tenemos, y el R y el B, como siempre, ¿no? Este es el del parcial. Si ustedes resolvían bien el del primer ejercicio del parcial, encontraban que R igual a 2 y B igual a 4 funcionaba perfecto. Y después podían definir un tamaño de los shingles, por ejemplo, como 5, que funcionara y lo justificaban como querían y demás. Lo primero que vamos a hacer cuando estamos codeando el SH es crear la tabla hash final, ¿no? Digamos, uno programa y tiene que definir las estructuras al principio porque si no, no las puedo utilizar. Lo que estamos haciendo acá básicamente es un diccionario que mapea las posiciones a una lista. Entonces es una tabla hash normal, digamos, tenemos varias posiciones y es un hash abierto en definitiva, ¿no? Porque en cada posición tenemos una lista a la cual podemos ir agregando elementos. Esto obviamente, si lo quieren hacer más pitónico, más Python, puede ser directamente un vector de listas. Me parece más claro para la explicación esto, así que vamos a hacer esto. Las otras cosas que tenemos que hacer es definir las funciones que vamos a utilizar, ¿no? Si sabemos R y B, sabemos cuántas funciones tenemos que utilizar. Es básicamente R por B funciones, 8 funciones min-hash a utilizar. Acá yo lo que hice fue generarlas. Hay una función mágica, después la comenté un poquito después, que me genera min-hash distintos que reciben una lista de shingles y me devuelven un min-hash. Eso es lo que tengo en esta lista. Tengo 8 funciones de min-hash que hacen esa magia. La idea de ahora es un poco ver el esquema del SH y luego, que digamos, ahí como está el tema de, bueno, cómo generó esa tabla final, es uno de los errores que había. Y después vemos un poco más en detalle el min-hash en particular, porque, bueno,
era un tema también de error generar una tabla con los shingles para calcular cada mini hash, que no es necesario y no está bien en definitiva por lo que decíamos recién del el uso de memoria y demás. Una vez que tenemos los mini hash, también tenemos que definir otra función de hash, que es la que me convierte cada grupito de ANS, digamos, es cada uno de los grupos de R, me tiene que transformar esos dos mini hashes, esos dos valores de mini hashes, a una posición en la tabla. Hablamos bien, pero recuerdan que si tenemos B mayor a 1, cada uno de los grupos de R, digamos, tenemos B grupos de R mini hashes, cada uno de esos grupos los hasheamos, los resultados de los mini hashes, a una posición en la tabla, y ahí guardamos el ID del documento. Para hacer la consulta, lo que hacíamos después era la unión de todos los buckets que estaba. Agustín dice, ¿no da como dato la semejanza de checar? Sí. Digamos, te daba la semejanza y sí, te daba. Si aplicabas 1 menos SJ, o sea, la de semejanza, si te dio otros valores, pero si digamos, se cumplía la restricción, no pasa nada, que no te dé R igual a 2 y B igual a 4, pero te dé otro valor que funciona, no pasa nada. Y si no te dio, pero explicaste bien y está bien encarado, tampoco había grave error. Solamente que el ejercicio estaba pensado para esto. Bien. Entonces, ¿se entiende las funciones que tenemos? Ahora vamos a avanzar a, bueno, vayamos iterando los documentos que tenemos y a popular o preprocesar los datos para cargarlos en una tabla. Porque recordemos que el objetivo del SH es hacer consultas. Pero si no está cargada la base de datos, no hay mucha consulta que me sirva. Lo que vamos a hacer ahora es procesar esos 1.300 millones de tweets de documentos en general y cargarlos en la tabla de hash final. Bien. Entonces iteramos, tenemos el ID del documento como un identificador y el documento en sí, que es el string gigante. Y acá tengo un comentario que dice, atención, procesamos cada documento y lo vamos guardando en la tabla sin guardar los valores de mini hashes. O sea, no tenemos una tabla con valores de mini hashes, y tampoco tenemos una tabla con los shingles de cada documento. Ahora vamos a ver un poco más el código. En principio tenemos los shingles, que tenemos una función que me da los shingles para el documento. Esta no la programé, pero digamos, ustedes saben que es esa ventana deslizante de, en este caso, 5 caracteres, con padding a la izquierda y a la derecha o lo que sea. Pero bueno, son, digamos, strings de longitud fija que genera a partir de ese documento con solapamiento. Y una vez que tenemos los shingles, podemos calcular los valores min hash de los shingles. Acá tengo un list comprehension, que básicamente lo que hace es, para cada una de las 8 funciones min hash que tengo, va a calcular el valor de esa función min hash para la lista de shingles del documento. Entonces, acá ahora me va a quedar un vector de 8 números. ¿Está bien? De 8 valores de min hash. Vamos a ver un poco después cómo se definía este min hash, pero por ahora quiero que sepan que calculamos para este documento sus 8 valores de min hash a través de los shingles. Cuando tenemos esos 8 valores de min hash, lo que hacemos es, bueno, lo que hacíamos es dividir esos valores en 4 grupos de 2, ¿no? En B grupos de R min hashes. Y decíamos que cuando tenemos B mayor a 1, vamos a hashear cada uno de esos grupitos de R min hashes a una sola posición en la tabla para insertar el documento en esa posición. Así que iteramos para cada uno de los B. Y lo que vamos a hacer es obtener el valor de mini hash para ese grupo. Es decir, digamos, el primer grupo es mini hash 0 y mini hash 1. El segundo grupo es mini hash 2 y mini hash 3 y así.
Obviamente todas estas ecuaciones, todo este código, no es necesario que lo pongan en el examen. Es como una forma distinta de explicarlo, pues tal vez el dibujo que mostramos en las clases es muy abstracto y tal vez esta forma de pensarlo un poco más informática les es más fácil a ustedes y se entiende el tema mejor. Tenemos ahora los R1000 hashes. Acá recordemos que en este esquema poníamos R igual a 2. Y vamos a hashear con esta función intermedia que pusimos, esa función que me tomaba un grupo de R1000 hashes y me daba una posición. Le pasamos los 2000 hashes y me da una posición en la tabla. Es una posición en la tabla final. Así que lo que hacemos es, vamos a la tabla hash, a la posición que me dice esta función intermedia, y agregamos el id del documento. Recuerden que agregamos porque es un hash abierto en el cual queremos que en cada bucket haya varios documentos, ¿no? Porque en definitiva es lo que vamos a usar después. ¿Preguntas sobre esto? Sobre esta parte de cargar los tweets o los documentos en la tabla. Esteban pregunta, ¿no es que los mini hash son distintos por cada grupo de R? Claro, vos fíjate acá que para i igual a 0, o sea, para el primer grupo para el primer grupo, usás el mini hash 0 y el mini hash 1, pero para i igual a 1, es decir, para el segundo grupo de R mini hashes, vas a usar el mini hash 2 y el 3. Son mini hash distintos, ¿no? ¿Se entiende eso? Mira, por ejemplo, en el diagrama, fíjate que el primer grupo, digamos, este es un grupo de R mini hashes, es disjunto, digamos, para obtener una posición usas estos R y para obtener otra posición usas otros R. Y acá, digamos, en el código ves justamente eso, que con esta ecuación obtenés distintos para cada grupito. ¿Se entiende, Esteban? Ok, cualquier cosa, pregunta de nuevo por voz o por chat, como quieras. Bien, entonces lo que hicimos es literalmente lo mismo que esto. Si ustedes dibujaban esto en el examen y explicaban, bueno, la forma de una función minhash, cómo se obtiene, cómo son los jingles, obviamente, del documento, y daban, por ejemplo, una función de hash de vectores que mapeaba estos dos minhash, estos dos valores minhash, y te daba una posición a tabla y lo explicaban, estaba perfecto el punto de ese. El objetivo era que pudieran describir este esquema, sea con mucho texto, sea con diagramas, explicar el diagrama, sea con ejemplos, pero el objetivo era que pudieran explicar eso y entender cómo sería esa solución LSH. ¿Se entiende que este diagrama es igual a este choclazo de código? Creo que pongan en el chat sí o no. Y si hay un no, quiero que me digan por qué. O tal vez me pueden decir no sé, pero... Y mi segunda pregunta es, ¿se entiende más el código que el diagrama? Esto es para que... Es como una encuesta mía. Tal vez el diagrama como que es muy abstracto y el código te va diciendo, bueno, acá conseguí tal valor y lo uso acá, tal vez eso es más claro y eso puede servir más. El diagrama es más claro. Mejor el diagrama. Bueno. Pero el punto es que tanto este código, con lindos colores, es igual que este diagrama. ¿Está bien? Vean que en ninguna parte acá generamos una tabla con todos los mini hashes para todos los documentos. Eso no es necesario. Y tampoco generamos una tabla con todos los jingles para todos los documentos, pues tampoco es necesario. Vamos calculando las cosas con funciones de hash, o de mini hash en este caso, y conseguimos posiciones en esas tablas y guardamos el documento ahí, el identificado del documento ahí. No guardamos mucho más que eso. La única estructura que utilizamos auxiliar es la tabla hash. Gabriel dice, el dibujo no muestra que no hice eso. No entendí la pregunta, porque como un no entendí. Sí, Gabriel, otro Gabriel. Sí, pero... Es que yo no estoy viendo ahí en el dibujo que vos no hiciste eso, simplemente veo que en el dibujo tenés los documentos, aplicaste los minhash, después las funciones y después cae en la tabla de hash.
pero no Claro, veo sí. nada ahí que diga que lo hiciste todo de forma individual. Claro, tenés razón. Mi idea sería como que cada uno de estos sean como numeritos, pero es cierto que, digamos, ahí no se ve las tablas auxiliares, o que digamos que no hay tablas auxiliares, es cierto. Gracias por el comentario. Otro Gabriel pregunta, en texto, ¿cómo lo explicaría? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en un ejercicio, digamos, en la clase de consulta 2 del SH, acá con ítems fuimos explicando más cómo se haría, ¿no? Digamos, cómo hasheamos los títulos. Acá dice tenemos que definir la longitud máxima del string, por ejemplo, 3 caracteres. 3 fue, digamos, por un ejemplo que me queda en la diapositiva. Puede ser, obviamente, más largo en un caso práctico. Ponía una función y después, más abajo, ponía, digamos, un código de un mini hash para que quedara claro que hasheaba con esa función los títulos y me quedaba con el mínimo, ¿no? El min hash. Y después, nada, decía que usábamos R igual a 2, B igual a 2, en el parcial era B igual a 4, según la cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Y comentaba, bueno, cómo guardamos tabla de playlist final, diciendo, bueno, necesitamos una tabla, una función de hash para vectores o para strings de longitud acotada, eligiendo estos parámetros, diciendo cuántas veces usamos esa función de hash, qué almacenamos en la tabla y dibujando un esquema. Un esquema siempre es bienvenido, si quieren. No es necesario, pero generalmente es más claro. ¿Se entiende, Gabriel, cómo sería en texto? Digamos, es explicar todas las decisiones que tomás, cómo son las funciones que utilizás y, bueno, cómo se parametrizan, toda la cosa. Bien. Después, otra cosa que tenían era, bueno, ¿cómo hago una consulta, no? Yo ya cargué en esa tabla de hash todos los documentos, todos los 1.300 millones de tweets. Y ahora la pregunta es, bueno, me llega un tweet nuevo. ¿Cómo hago para obtener los semejantes en esa base de datos? Entonces, notemos que el proceso es muy similar, solamente que al final, en vez de almacenar ese tweet nuevo, vamos simplemente a buscar cuáles estaban ahí. Digamos, cuáles son los semejantes porque estaban en el mismo bucket que mi documento nuevo. Entonces tenemos el documento, obtenemos los jingles, que ya saben ustedes hacer, calculamos para cada uno de mis 8 funciones de min hash, calculamos esos valores, así que tenemos 8 valores, 8 números, que son los min hash de este documento nuevo. Y vamos a iniciar una lista de candidatos en la cual vamos a ir concatenando los documentos que están en el mismo bucket que cada uno de los B grupos. Ahora lo vemos más en detalle. De nuevo, tenemos los valores de los 8 min hash, pero tenemos que ir procesándolos en la forma de grupitos, ¿no? En la forma de los B grupos de R min hashes. Como R es igual a 2, obtenemos el min hash 1 y el 2 para ese grupo. De nuevo con la fórmula, con el cual para el primer grupo usa el 0, el 1, el segundo grupo usa el 1, el 2 y el 3, el tercero usa el 4 y el 5 y así, hasta llegar a 8. Y con esos dos valores calculamos una posición en la tabla final que vamos a utilizar para ir a esa tabla y fijarnos qué hay ahí, qué tweets o documentos hay ahí. Entonces hacemos candidatos.extend. Y la idea de este extend es que justamente de esta manera hacemos la unión de los buckets, porque si en un bucket tenía, no sé, el documento 5 y el 6, y este tengo el 7 y el 8, ahora en candidatos me queda el 5, 6, 7 y 8, ¿no? Hacemos el OR al hacer la unión de las cosas. Y es eso. Una vez que tenemos esto, ya tenemos los candidatos, una vez que lo hicimos para todos los grupitos, para todos los B grupos de RMI hashes. Y una observación es que en candidatos puede haber falsos positivos. Me pueden pedir algún análisis más, aparte de los candidatos. Por ejemplo, el 3 decía cómo podemos predecir que un tweet es fake news o no. Lo curioso de eso es que digamos, el enunciado les decía cómo hacerlo, digamos, cómo considerar estos en TP.
el enunciado les decía digamos, cuándo considerar un tweet nuevo como fake news. Ustedes siempre tienen que implementarlo, tenemos que decir ustedes cómo se hacía en la práctica. Si le metemos zoom al enunciado, dice, usamos el SH para luego decidir si el tweet es o no una noticia falsa. Si hay tweets muy similares al nuevo en nuestra base de datos, lo categorizamos como fake news. Caso contrario, no. El criterio es el siguiente. El tweet actual tiene que tener una semejanza mayor o igual a 0,73 con alguno de los de la base de fake news, o sea, digamos, con los que te devuelve el SH. Con más de 0,73 de semejanza de Jacquard. O sea, digamos, tienen que dividir el documento en shingles y hacer la distancia de Jacquard entre cada uno de los documentos que le devolvió el esquema del SH con el tweet nuevo. Y si entre uno de esos pares de tweets, digamos, entre el tweet nuevo y alguno de los tweets devuelto, hay una semejanza mayor de 0,73, entonces es un fake news, digamos, es una noticia falsa. En otro caso, no. Preguntaban lo de 2 por i y 2i más 1. Eso, digamos, es un tema de código. La idea, como dicen acá, es que es 0 y 1, 2 y 3. No te compliques, o sea, está en el esquema digamos. Si vos numerás 0, 1, 2 y 3, sale, es eso. No tienen que armar un código en el parcial ni nada. Simplemente tienen que decir, bueno, para tal grupo uso tales y listo. Es suficiente. No queremos que compile, ¿no? No es necesario eso. Otras preguntas. Acá dicen, si se levantan pocos tweets similares al nuevo, ¿es correcto validar el tweet con los de la base de datos de forma más profunda? O sea, vos decís comparar el tweet nuevo contra los 1.300 millones. La idea es no hacer eso. Si te devolvió pocos, si te devolvió ninguno, decís que no es fake news porque no tenés nada con qué comparar y listo, no hay ningún drama. La idea es nunca comparar con 1.300 millones, porque vos pensás que nunca te llega solamente un tweet, ¿no? Digamos, te llega, no sé, 10.000 tweets por segundo y vos querés ir clasificando uno por uno. Así que sí, cuando hay pocos candidatos devueltos, te llega... perdón, acá decís, con el comparte el mismo bucket de la consulta. Claro, digamos, la idea del ejercicio del parcial es, una vez que te da los candidatos, digamos, los semejantes de los ALSH, como tenés ese criterio de 0,73, tenés que compararlo después. Tenés que comparar el tweet nuevo con los que te da los buckets en los que caíste. Así que sí, tenés que compararlo porque te lo pide el enunciado. Franco pregunta, ¿es preciso proponer una función específica del SH en minhash? O sea, puedes dar un ejemplo, ¿no? O sea, los coeficientes pueden cambiar, pero la forma de la función está dada, ¿no? Digamos, tal vez depende del tamaño del shingle, tal vez depende de qué números pones, pero cómo es esa función de minhash deberías explicarlo, porque, digamos, es parte del concepto. Me preguntan ahora, ¿cómo interpretas los AND y los OR? Eso está un poco más lo voy a contestar, pero también te digo que está un poco más en la intuición del SH. Porque lo que dice estas slides es, bueno, cuando amplificamos las funciones de minhash, queremos que, digamos, que colisionen según, digamos, el AND de R minhashes y el OR de todos esos grupos de AND de R minhashes. Pero bueno, la idea del SH es no compararlo justamente. Entonces, al hashear esos vectores de R minhashes, si cae en un bucket, si dos documentos caen en el mismo bucket, es porque coinciden en sus R minhashes, ¿no? Al ir a esa posición en la tabla y fijándote cuáles quedan ahí, implícitamente estamos resolviendo un AND. ¿Está bien? Y al hacer la unión de los otros de los documentos que están, digamos, en buckets distintos, es el OR, ¿no? Digamos, es un poco más, esa intuición está más en esta slide, que es
digamos, los B grupos son B accesos, ¿no? Digamos, tenemos sus mini hashes, calculamos para este grupo de R mini hashes una posición, y para este otro grupo de R mini hashes esta posición. Lo que dice acá es que, por ejemplo, de 2, de 4 y de 11, como están en el mismo bucket, coincidieron en sus R mini hashes. ¿Está bien? Es la condición para que esté. Y cuando haces una consulta y, digamos, te cae acá y acá, el OR lo resolves haciendo la unión de estos dos conjuntos. Si tenés de 9 y de 2, de 4 y de 11, los similares son justamente esos 4, ¿no? La unión de estos dos buckets. Esa es la forma de resolver el OR. El AND lo resolves implícitamente usando una función de hash para vectores, y yendo a ese bucket y guardando ahí todo lo que sea. Y el OR lo resolves en tiempo de consulta, haciendo la unión de los buckets donde cayó tu documento. ¿Se entiende? ¿Cuál cosa pregunta? Una pregunta. Sí. Al estar usando una única tabla de hash, ¿no deberías guardar algún tipo de metadatos sobre de qué grupo vino, digamos, ese documento? Porque si tienes dos documentos que colisionan, pero a través de distintos grupos, no deberían considerarse una colisión. Lo que decís es cierto, y está muy bueno que lo comentes. Vos pensá también que cuando haces esto en la práctica, con realmente 1.300 millones, tenés en principio muchísimas posiciones en la tabla de hash. Y después, los coeficientes que utilizás para esa función de hash son distintos, y cada función de min hash te tiene que dar valores muy distintos. Así que también, o sea, lo que decís es cierto, digamos, si uno no hace nada más que guardar las cosas, puede ser que, por ejemplo, de 4, digamos, tenga min hash igual a de 2, pero en grupos distintos. Es un tema de falsos positivos, digamos. Es un error que introduce, y es cierto que lo que decís, que, digamos, te introduce un error, usar solamente una tabla y no diferenciar entre de qué grupo vino, pero es un error que, digamos, después vos lo filtrás cuando te vienen los candidatos, ¿no? Digamos, te introduce algún falso positivo, pero la idea es cuando usas coeficientes reales, digamos, usas coeficientes que son grandes y son distintos, la idea es que también haya muy poca chance de que pase eso, ¿no? Que, digamos, dos grupos distintos tengan igual valores, así que tampoco debería pasar mucho. Pero lo que sí vos es cierto, se introduce un error cuando hacemos esto. Ok, yo había hecho eso en el parcial pensando que era necesario hacerlo. ¿Vos decís que usaste varias tablas? No, que usé una única tabla, pero guardé en la tabla de qué grupo venía y después para la colisión me fijaba si eran del mismo grupo. Bueno, está bien. O sea, puede ser como una optimización tal vez, pero normalmente no lo hacemos. Si lo querés comentar que se puede hacer, está bueno, pero en principio no lo hacemos. Ok, gracias. Diego, vos me comentás que faltaba cómo aplicar el diagrama a un ejercicio parcial. ¿Lo tomo? Pero también recordá que hicimos un par de diagramas para ejercicios similares al parcial. Este, por ejemplo, que hicimos, creo que es más difícil que el del parcial. En una hora tal vez no se podría resolver este. Pero lo hicimos, digamos, explicamos, porque teníamos que también elegir la métrica a utilizar y justificarla. Aplicamos el diagrama con R igual a 2, B igual a 2, marcando las funciones, y, digamos, vimos un par de ejemplos de eso. Claro, María, la idea sería que cuando usás B mayor a 1, o sea, cuando tenés más de un grupo, acá tenemos dos grupos, por ejemplo, se guarden más de una posición. Uno de los errores comunes que está marcado acá es el error 3, que dice aplicamos la función de hash universal a los R por B hashes, ¿no? Digamos, a todos los hashes, y nos da una sola posición por cada documento. Y no, porque para resolver el OR, la idea es que tengas varias posiciones en las cuales cae el documento y hagas la unión de los documentos que están en los buckets. ¿Está bien? Así que sí, tenés varias posiciones por cada documento. Franco pregunta, donde más patinamos fue en cómo aplicar cada tipo de mini hash. Puede ser. Como comenté al principio,
vimos errores de, bueno, cómo se calcula un min hash de Jaccard y también vimos errores de qué es el objetivo del SH. Así que, digamos, sí, como que hubo errores en la parte de min hash y en la parte del SH. Luis me aclara, gracias Luis, que se almacenan los IDs en la tabla. Sí, acá, digamos, en el código lo pueden ver como que almacenamos el ID del documento. Así que sí, tiene razón Luis. Si dije que se almacenaba el documento, quise decir que es el ID. No lo dijiste, pero muchas veces se dice uno, recuperamos los documentos o accedemos a los documentos, son los IDs de los documentos que te apuntan en los documentos, ¿no? Se da por sentado, pero no está de más aclararlo. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre el esquema? Ahora voy a ir como un poco más a las funciones de minhash, que también hubo errores, como decíamos recién. Pero se entiende, digamos, la idea de usar el SH, digamos, cómo es el flujo de numeritos, de minhash, de funciones de hash universal para vectores y todo eso. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la relación entre el diagrama, el código? ¿Se entiende cómo es todo eso? Ahí llegan preguntas. María dice, ¿habría que tener el diccionario para relacionar el ID con un documento? Claro, sí. Sí. Gabriel dice, si ponemos algo general en el parcial que no especifica alguna cosa, figuraría como mal por poder interpretarse de cualquier manera. O sea, si vos decís, si se usa una función de hash y no decís ni de qué familia es, ni tampoco tal vez la pinta, no es que está muy mal, pero digamos, es falta de detalle, ¿no? Digamos, te queremos evaluar si entendiste. Así que está bueno que seas detallado, digamos, en, bueno, ¿qué pinta tiene esa función, no? Por ejemplo, acá yo puse, con este diagrama, puse directamente una función. Obviamente, tal vez no usaría 5 y 3 en este ejercicio en la práctica o lo que sea, pero puse un ejemplo. Y acá puse un ejemplo de un min hash, y después uno aclararía, obviamente, que para hacer otro min hash, porque, digamos, tienen que ser distintos, como decíamos antes, cambiaría estos coeficientes, ¿no? 2, 1 y 3, y según, obviamente, el tamaño de tabla, cambia el 5, y según la longitud del jingle, usaría, tal vez, aparte de 0, 1, 2, usaría 3, 4, 5, lo que sea. Así que la idea es que comenten cómo son las funciones que utilizan. No escribir código, pero decir, che, tiene estos parámetros, cosas por el estilo. Componer la ecuación y decir más o menos está más que bien. Iván, todavía no entregamos las notas. Creo que quedan un par para revisar, ¿no, Luis? Estábamos revisando algunos a la mañana. Y todavía falta, hicimos la tanda de corrección, pero falta revisar todo para ver que esté bien. Sí, falta bastante. Dale. Igual, obviamente, en la semana vamos publicando. Pero la idea es que, de nuevo, puedan ver los errores en este documento y puedan también un poco entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y por qué está mal y cómo se debería haber hecho. Y bueno, cuando les lleguen las correcciones, nuestro objetivo es que puedan entender cómo se debería haber hecho y por qué, si es que lo hicieron mal, por qué estaría mal. Bueno, avanzamos entonces a la función de minhash. Entonces, un solo minhash tiene esta pinta, digamos, es una función, decíamos que eran varias funciones. Como estaba también en el documento si lo vieron, necesitamos una función de clave de longitud fija, digamos, esas son funciones de familias universales que vimos en la clase de hashing. Y como teníamos un jingle tamaño 5, usamos los 5 caracteres del jingle, y vamos multiplicando cada carácter por un coeficiente. Recuerden que los caracteres de un string son números, ¿no? Si programaron en C es un char que va de 0 a 55. Si usan Unicode, no sé qué será, pero será un número seguramente. Y bueno, módulo P, módulo N. Y una vez que tienen esta función, lo que hacen es, para cada uno de los jingles, van hasheando, y si el valor actual es menor al mínimo, reemplazan el mínimo con ese hash del jingle actual.
hacen esto para todos los jingles y devuelven el mínimo. Observen que no hacemos ninguna tabla, no hacemos ninguna cosa de ese estilo gigante, que requiera mucha RAM, porque es esta función nada más. Ahora tengo una slide que justamente habla sobre eso. Dice, che, oiga, pero Jacquard nos preguntaba la tabla de jingles. Y acá decimos que el mini hash de Jacquard es la siguiente función, ¿no? Digamos, le aplico el hash a cada uno de los jingles y me quedo con el mínimo de esos números. Ahora, este algoritmo funciona porque se puede demostrar que es como permutar la tabla de jingles. Pero en la práctica nunca armamos realmente una tabla de jingles porque no es factible. O sea, no hay que confundir el algoritmo o la función en sí con la demostración de por qué funciona. Generalmente las demostraciones en informática generan cosas impracticables porque no están preocupadas por lo que es factible o lo que entra en una computadora, sino les importa demostrar que es correcto lo que se hace. Entonces, la tabla de jingles es la demostración de por qué esta función tiene las propiedades que buscamos que tenga, principalmente que la probabilidad de colisión está relacionada con la semejanza o la distancia al objeto, pero no hay que confundir la demostración de la tabla con la función matemática que es el mini hash de Jacquard. ¿Se entiende eso? María dice, o pregunta, ¿qué es HDS? Lo que dice acá, esta notación matemática es, para cada jingle, o sea, para cada jingle S en los jingles del documento, calculo HDS. O sea, estos corchetes de acá definen un conjunto de números que son los hashes de los jingles, ¿no? Digamos, yo tengo 15 jingles en mi documento muy chiquito, calculo los hash de esos 15 jingles con mi función de hash que definí antes, eso me da 15 números y me quedo con el mínimo. Es notación matemática, no es más que eso. En código es esto, o sea, esta línea hecha en LaTeX hermosa es este código hecho en VS Code. ¿Se entiende? Es lo mismo. Si te sirve más esta matemática, es esto, y si no, es este código que también es lindo y tiene comentarios y tiene colores. Bien, Luis hace una cuenta interesante sobre la tabla. Germán nos pregunta, HS por S, no era un por, sino que vieron que como que a veces usamos la barrita para decir para cada o lo que sea. A veces el punto se usa para decir, en la notación de conjuntos, bueno, para todos estos. Es notación matemática. Pero sí, el código es lo mismo que esto, ¿eh? Si no se entiende esto, no pasa nada. O sea, se entiende el código. Bien. Si no hay preguntas sobre esto, avanzo a los demás mini hashes. No sé por qué dejé de presentar. Acá sigo. ¿Cómo sería con las otras métricas, no? Digamos, si nos dicen, bueno, ustedes les dan un ejercicio y nos dicen la métrica, pues ustedes tienen que decidir cuál métrica utilizar. Pueden utilizar la Euclidia, la coseno, que son las otras que vimos. La Euclidia. Primero vamos con la coseno, que es como más cortita. Ustedes tienen un dato X, que es un vector numérico, generalmente. O es algo que se puede convertir en un vector numérico, siempre de la misma longitud. Y ustedes tienen un hiperplano. Es un hiperplano que es un parámetro de cada función de minihash. O sea, ustedes definen un hiperplano para una función de minihash, necesitan dos funciones de minihash, definen dos hiperplanos. Hacen el producto escalar entre ese hiperplano. Generalmente los hiperplanos son binarios, tipo son 1 o menos 1 en cada elemento. Y el producto escalar, o es como producto, álgebra. ¿Producto escalar es, chicos? ¿O es vector por vector? Producto escalar es alfa por b, ¿no? Uy, qué vergüenza esto. Si me ven las de álgebra. Pero en definitiva, escalar está bien, es un dot product. Es escalar. Gracias. Hacemos el producto interno entre estos dos vectores, el canónico, euclidio, hermoso. O sea, digamos, multiplicamos elemento a elemento estos dos vectores y sumamos. Es lo que hacemos siempre en álgebra y en todas las materias. Y a este número le calculamos el signo, ¿no? Si es positivo, ponemos un 1. Si es negativo, ponemos un menos 1. Y si nos queda 0, generalmente ponemos 1. ¿Está bien?
Este es el min hash coseno. Decimos que lo hacemos para cada dato original, como cualquier mini hash, pero el mini hash está definido por este parámetro nada más, este hiperplano. ¿Se entiende el coseno? Ah, gracias, Franco. Es por escalar, el que pensé que estaba diciendo. ¿Se entiende, no? La fórmula del coseno. En clase hicimos un par de ejercicios sobre eso. Hicimos un par de ejercicios donde calculamos, acá teníamos, por ejemplo, esto es Hamming, perdón. Acá teníamos, por ejemplo, vectores, tenemos hiperplanos, que les mostraba que eran binarios, eran 1 o menos 1. Y acá se calculaba, por ejemplo, los min hashes. ¿Por qué acá uso una tabla con vectores, con los datos y los min hashes? Porque el enunciado lo pide. No pide el SH este enunciado, pide hallar una función de hash. No es el SH esto. Es un ejercicio para entender mini hashing. ¿Está bien? Bueno, si me preguntas, la otra función es la función para la distancia euclidia, la función de mini hash para distancia euclidia, que tiene una pinta más complicada, que es tomar el dato, el vector numérico x, multiplicarlo, de nuevo el producto interno, por un parámetro b, esto es un hiperplano, le sumamos a, que está entre 0 y w-1, y dividimos todo por w. Ahora, esto es muy interesante porque es un poco distinto. O sea, en principio tenemos más parámetros, tenemos BA y W, pero si usamos 8 min hashes de distancia euclidia, el W va a ser igual para todos ellos. La idea es que el W me define el tamaño de las franjas a utilizar. En la clase de intuición del SH o en la clase de consulta 2, vimos unos diagramas que están en la apunte, que están buenos porque ilustran el efecto de W. Lo pueden revisar un poco más ahí si quieren. Si no, preguntan y lo vemos igual. Pero bueno, para definir un min hash, tengo que definir B y A, y W tiene que ser en común para todos los min hash. Así que quiero 8 min hashes euclidos distintos, defino 8 Bs, 8 As, y defino un solo W. ¿Está bien? Julián nos pregunta, en el caso de distancia de coseno, ¿sería correcto tomar dos vectores múltiplos para proyectar? No. La idea es que sean independientes, que digamos, si son múltiplos, creo que ya te quedas con menos chances. Hay toda una intuición, porque digamos, la idea es que cuando son independientes los hiperplanos, te puede dar una muy buena noción de dónde está ese punto en el espacio sin saberlo realmente. Así que inicialmente son independientes los vectores, digamos, los hiperplanos que utilizás en la distancia coseno. Con los hiperplanos de la distancia coseno hay que tener mucho cuidado, porque cada hiperplano nos define un solo bit, o sea que cada min hash puede tener solo dos valores posibles. Entonces, la cantidad de min hash a usar ahí es considerablemente más grande que en Jacquard o incluso que en la distancia euclidia, ¿no? Porque hay que tener muchísimo cuidado ahí. Si usamos 2 min hash, tenemos solo 4 valores posibles para esos 2 min hash, ¿no? Los 2 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque con 4 posibles valores nada más para esos min hash no podría ir a una tabla que tenga más de 4 posiciones, ¿no? Porque no puedo hacer magia con hashing, ¿no? Si tengo 2 bits y tengo que esos 2 bits convertirlos en una posición de una tabla, no puedo convertir 2 bits en más de 4 cosas. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado en que la cantidad de min hash que uno maneja sea coherente con el tamaño de la tabla en donde va a guardar los IDs de lo que sea que está hasheando, y que sea coherente también con las probabilidades que nos piden, si es que nos piden algunas probabilidades de falsos positivos o de falsos negativos en el ejercicio. Pero tengan siempre esa coherencia de analizar, si ustedes tienen, no sé, 3 min hash que solo pueden ser 0 y 1, no tiene sentido en una tabla que tenga más de 8 posiciones, pues imposible meter 8 cosas en más de 8 lugares, ¿no? O sea, hay solo 8 cosas distintas que pueden hashear, así que hay solo 8 posibles valores
para la función de hashing que reúne los R min hash, ¿no? Entonces, no podríamos poner esos 3 min hash en una tabla de 10 posiciones, porque solo a lo sumo habría 8 lugares ocupados de esas 10. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. En general se necesitan grupos grandes de min hash, valores de R, no sé, arriba de 15, 16 o algo por el estilo, y cosas así. Hagan un poco cuentas con eso y practiquen con eso, porque están todos muy acostumbrados a la distancia Jacquard, y por ahí el cambio a la distancia coseno, dicen, si en Jacquard usaba R2 y B2, en coseno usa lo mismo y es totalmente diferente, ¿no? Con 2 y 2 es muy difícil que funcione algo. Estaba hablando trivialidades, Joaquín, mientras vos no estabas, así, para hacer tiempo. Gracias por eso. Como decíamos antes, no necesariamente en el RECU o en el segundo RECU va a ser el SH Jacquard, pero, digamos, algunos errores que vimos y que comentamos en la clase de hoy en el documento son genéricos, no depende de la métrica utilizada. Vimos en clase un par de ejercicios en los cuales teníamos que pensar qué métrica utilizar, ¿no? Teníamos que pensar cuál métrica se ajustaba mejor a el problema que teníamos. También repasen eso, más allá de que no lo estamos viendo ahora, recuerden que es algo que vimos, ¿no? ¿Preguntas sobre esto? Ahora tengo dos cosas para comentar. Una es, por curiosidad, si tenían, yo usé como una función de generar mini hashes, digamos, generar funciones de mini hash. Hay como un código que lo hice, no lo presenté porque es medio un choclo, pero los comento brevemente por si les interesa. No es necesario que lo entiendan, no es necesario que lo pongan en el parcial para nada. Es como curiosidad. Tal vez está mal que lo ve, tal vez está mal que lo ve, tal vez confunde. Pero un poco lo voy a dar igual. Y después voy a comentar un poco más sobre el parcial. Y después estamos atentos a cualquier pregunta. Yo me quedo el tiempo que sea necesario. Es un lunes, no tengo nada para hacer. Posta, si tienen preguntas de desecho de lo que sea, pueden hacerlas ahora. Obviamente en Piazza las contestamos igual, pero sáquense todas las dudas posibles, por favor. Bueno, el código. Entonces, recordando un poco, yo en este código, cuando preparé las cosas, acá mostraba, bueno, cómo generé una lista de funciones de minhash con, digamos, un list comprehension y, digamos, en cada elemento, en cada uno de los 8 elementos, me generaba una función distinta. Es simplemente meter números aleatorios, tampoco es mucha magia, pero me quedaba como más complejo para explicar, porque digamos, ocupa una slide entera. Nada, digamos, definí una función de coeficiente random con el rango que tiene que tener, que es entre 0 y p-1, y hago un sum, y digamos, es una lista donde cada elemento es multiplicar el carácter del jingle por ese coeficiente random. El chiste de esto es que una vez que defino, que digamos, una vez que corre esta línea, quedan fijos los coeficientes, y ahora lo puedo usar en una función. Defino esta función, que de nuevo son los jingles, y hace h de cada uno de los jingles. Y como lo defino dentro, usa esta función de hash. Y después lo que hace esta función de generar función min hash, devuelve una función. Tal vez no es algo tan común de ver, pero se pueden devolver funciones y quedan fijas una vez que la devuelve, con lo cual los parámetros quedan fijos y listo. Es ese choclito, pero es un choclito simpático. La función de signo de la instancia coseno, ¿cómo se define? Claro, es como el signo. Tiene una definición que creo que es la derivada del... ¿cómo es? Del módulo. Si vas a Wikipedia, tiene una definición que es justamente eso. Hay una diferencia que es, digamos, esta función signo definida bien, te da -1 si es negativo, 1 si es positivo o 0. Como decimos nosotros, necesitamos que dé 1 o -1. Con el cual si te da 0, o elegís 1 siempre o elegís -1 siempre y listo. Es una función matemática definida en Wikipedia como una buena función. Pero sí, en realidad sería el signo del número que te queda del producto escolar. ¿Preguntas sobre
sobre esto, sobre las métricas, sobre cómo hacíamos el mini hash de Jacquard, sobre la diferencia con la demostración, o sobre el código, o sobre el diagrama. ¿Alguna pregunta sobre todo eso? Está en Piazza ya, Esteban. La presentación, si vos pones control F, repaso LSH, tiene que estar. Y si no aparece es porque, digamos, hay como que meter siguiente página en los recursos. Repaso LSH, sí, acá aparece en presentaciones. Bueno, un poco más yendo al parcial, el 1 lo hicieron casi todos bien, así que no hay mucho más para comentar. Algunos calcularon probabilidades de falsos positivos en vez de multiplicar por los tweets que daba para calcular realmente la cantidad. El 2 era explicar, bueno, una pregunta que me hicieron hace un ratito era cómo explicarlo en texto, ¿no? Digamos, y básicamente cómo explicar cómo son los jingles en un tweet, definir un tamaño para los jingles, poner cómo es un mini hash, dar, digamos, la función, ¿no? de mini hash, digamos, definiendo, por ejemplo, un parámetro o mostrando la fórmula de una función de esa familia, poner el esquema de B-grupos de R mini hashes, es decir que, digamos, tenemos, digamos, si B igual a 4 y R igual a 2, tenemos 4 grupos de 2 mini hashes, cómo es la función de familia universal que se utiliza para mapear cada uno de esos grupitos de 2 mini hashes a una posición de tabla, y bueno, cómo se almacenan los documentos en la tabla final, ¿no? Es decir, tenemos B accesos a B buckets, a la final donde guardamos el identificador. Eso en texto está perfecto, hacer un diagrama está perfecto, hacer en código está perfecto, mientras quede claro es suficiente. Si mezclan todo, también está perfecto, mientras sea consistente, ¿no? Y el 3 era realizar una consulta hasta la tabla final, haciendo la unión de los buckets, ¿no? Digamos, ustedes tenían varios accesos a la tabla final porque era única, según pedía el enunciado. Y después de obtener los semejantes, ustedes tenían que corroborar la condición adicional que pedía el enunciado, que era justamente revisar si alguno de los tweets devueltos por el SH tiene semejanza de Jacquard, es decir, jingles en común sobre el jingles en total, mayor a 0,73 entre el tweet nuevo y cada uno de los tweets devueltos. ¿Se entiende? Esa es la idea de parcial. No, Gabriel, obvio, tipo, no hacías una cuenta, ¿no? Tenías que, digamos, explicar que hacías eso. Porque el enunciado planteaba usar LSH para predecir algo. O sea, aparte del LSH, tenemos que hacer algo más para poder predecir. Y el enunciado, como mostraba antes, contaba qué hay que hacer, ¿no? Decía, cuando tenemos los similares, tenemos que revisar si hay alguno de esos semejantes que tiene una semejanza mayor a 0,73. Es una cosa que pedía el enunciado más para poder usar LSH para predecir. No solamente para obtener los semejantes, sino realmente predecir si un tweet dado era una noticia falsa o no. ¿Se entiende? Si no se entiende, avísame, no hay ningún problema. Lo planteamos distinto. Nada, en el punto 1, recuerden que el punto 1 decía estimar la cantidad de falsos positivos y falsos negativos. Hay personas que pusieron simplemente la probabilidad de falsos positivos y falsos negativos cuando en realidad pedía la cantidad cuando tenés 10.000 nuevos. Era eso nada más. El 1 no lo cometieron, la mayoría estuvieron bien, en el 1. Los errores fueron más en el 2 y el 3. Son los errores que hablamos al principio, estos dos. Y son en general los errores que están todos acá en el documento. ¿Preguntas adicionales? ¿Comentarios adicionales sobre esto? Porfa, practiquen. Vean las diapos que ya presentamos. Sáquense las dudas preguntando ahora o en Piazza, porque realmente queremos que entiendan y
y que después de entender pueden aprobar los exámenes. El objetivo principal, obviamente, siempre es que entiendan el SH. No recuerdo el porcentaje, Franco. Pero el punto para mí fue que, de los que yo corregí, había varios errores que son cosas que vimos, ¿no? Digamos, lo que decíamos de comparar min-hashes o armar shingles, son cosas que vimos, digamos. Esta presentación dice explícitamente, no queremos comparar nada, y explica cómo el SH sin comparar nada genera realmente una colisión con la condición de esto, de que tienen que coincidir los min-hashes. Pero coinciden los min-hashes sin realmente revisarlos, ¿no? Lo vimos. Entonces como que un poco o sea, con esto me di cuenta que tal vez o lo expliqué mal porque di yo esta clase, o el enfoque no era apropiado porque vi muchos de esos errores. Y el otro error que vi también grave era el tema de calcular un mini-hash de Jacquard con la tabla de permutación. Cuando acá, por ejemplo, vimos con código cómo se calcula el mini-hash de Jacquard, que es ir hasheando con una función parametrizada cada uno de los shingles y quedarse con el mínimo. Así que más allá de eso, hubo varios errores que creo que podrían haber sido evitables, ¿no? Eso nada más. Claro, Santi, o sea, el mini-hash de Jacquard, digamos, la demostración es permutando. De hecho, como decís vos, hay algún ejercicio en el cual te pide permutar porque, digamos, es un ejercicio teórico, pero cuando hablamos sobre el SH, no queremos hacer eso, porque no está bien. Digamos, si un ejercicio te pide permutar, hay un ejercicio que creo que vimos o estaba en algún parcial viejo, dice hacer las permutaciones. Eso no es, digamos, el SH con el mini-hash de Jacquard normal, sino que es como una variación de un ejercicio yendo a ver si ustedes sabían esa demostración, ¿no? Pero recuerdo que ese ejercicio dice realizar las permutaciones. Si ustedes utilizan el mini-hash de Jacquard, no hacen ninguna permutación. Usan una función matemática, que es la que vimos, que se puede demostrar que es equivalente a permutar esa tabla, que sabemos que tiene esa propiedad buscada de mini-hash. Pero nada, hay como que diferenciar entre la demostración y eso. Puede ser que genere confusión ese video. Bueno, preguntas adicionales. Yo por ahora dejo de presentar, pero si tienen como preguntas, puedo presentar algo en particular o lo que sea. María dice, o pregunta, ¿la permutación es demostración para cualquier mini-hash? No, la permutación de la tabla de shingles es la demostración de por qué funciona el mini-hash de Jacquard. No es relevante para Euclidia y coseno porque, en principio, en Euclidia y coseno no hay shingles, ¿no? Digamos, vos tenés vectores que vos proyectás con hiperplano y toda la cosa, y digamos, en Euclidia tenés un bucket, y digamos, en coseno tenés simplemente un bit, 1 o -1. Así que no, digamos, son demostraciones distintas. Si vos querés demostrar que el mini-hash coseno o el euclidio funciona, es distinto. Digamos, son demostraciones distintas. Cada vez que uno quiere armar un mini-hash distinto, digamos, si uno quiere armar un mini-hash para la distancia Minkowski, la distancia Hamming, la distancia Manhattan, tiene que demostrarlo para esa distancia. Digo, claro, digamos, en la realidad no se permuta. Si vos te bajás un programa del SH, no permuta. Si vos implementás un programa del SH, tampoco. Roger preguntaba cómo justificar lo de 0,73. O sea, no tenés que justificar nada, solo tenés que decir cómo se hacía. Y cómo se hacía es una vez que, digamos, obtenías los candidatos o los resultados del SH, o sea, la unión de los buckets, calculás la semejanza Jacquard entre
el tweet y cada uno de los tweets que te devolvió el SH. ¿Qué significa calcular la semejanza al llegar? Es, bueno, dividía el tweet en jingles, tanto el tweet nuevo como uno de los devueltos, y fíjate cuántos jingles tienen en común sobre la cantidad de jingles distintos que aparecen en esos dos tweets. ¿Se entiende? Eso sería calcular la semejanza de Jacquard entre dos tweets. La idea era calcular la semejanza entre cada uno de los tweets que te devolvió el SH y el nuevo para revisar ese criterio 0,73. No hay que justificar por qué se hace eso, porque, digamos, es lo que pide el enunciado. Intuitivamente uno dice, bueno, el LSH que armamos solamente me garantiza que me genera probabilidad alta para semejanza 0,55 mayor, ¿no? Es lo que buscaron ustedes en el 1, los R y B, para que funcione eso. Pero el criterio de predicción es distinto. Así que la intuición es que tiene que ser más semejante todavía que lo que da el SH. Esa es la intuición de por qué se hace eso. Pero no hay que justificarlo porque es algo que planteaba el enunciado y ustedes tienen que simplemente decir cómo se resolvía en el SH. ¿Algún comentario más, Luis, sobre lo que sea? Estaba mirando el video 10 y lo primero que dice es, nota, no es necesario construirla realmente, sino que la vamos a usar únicamente con fines teóricos y conceptuales. Fui corriendo a mirar a ver si ese video usaba esa tabla, pero está aclarado ahí en el slide, que esa tabla no existe, no puede existir si no es únicamente con un fin teórico. Habría que buscarle tal vez otra vuelta para reforzar esa idea, pero me parece que está aclarado en el video. No creo que haga falta sacar ese video. Por ahí hay que reforzar la idea de alguna otra forma, pero me parece que el video no hace falta sacarlo. Estoy de acuerdo, Gabriel, que tal vez puede estar bueno comentar los errores más comunes antes. De todas maneras, eso fue un poco mi idea cuando yo armé, no estoy presentando, pero cuando armé las slides de intuición de LSH, comenté eso, digamos, ¿qué errores vimos en la clase en el parcial? Vimos que comparaban mini hashes y bueno, también vimos que armaban como las tablas para permutar. Y en la presentación que di sobre intuición de LSH, justamente dice que no comparamos nada y justifica por qué LSH sin comparar nada sigue funcionando, es lo que explica en esas slides. Y, digamos, también está la ecuación de Jacquard, digamos, que vemos que no se calcula. No me estoy justificando, porque si yo di eso y cometieron errores igual, evidentemente lo expliqué mal o mi enfoque no estuvo apropiado. Pero a mí me sorprendió cuando corregí que vi esos errores cuando yo pensé que con lo que di no iba a pasar. Pero luego hago mea culpa y evidentemente lo expliqué mal. Y bueno, un poco estamos aprovechando la clase de hoy para enmendar esos errores y lograr que ustedes entiendan el tema, porque es el objetivo, ¿no? O sea, de nuevo, teóricamente Jacquard no usa tablas de permutaciones, tampoco en la teoría, es una demostración. O sea, si yo me refiero al mini hash de Jacquard, es la función que dimos. Esa función funciona porque se puede demostrar que es una permutación, toda la cosa. Pero aunque si un examen te pide cómo es un esquema del SH, es explicar el SH, no es, y el mini hashing apropiado, ¿no? Y es, digamos, cómo ustedes harían en la práctica un esquema del SH. Es como cuando ustedes arman un modelo de dominio o arman como un diagrama de clases. Sí, es teórico porque no hay un diagrama en un código, pero lo que están explicando ustedes es cómo va a ser ese código, ¿no? La idea de explicar el esquema del SH es que se entienda con la abstracción de que es una descripción y no un código, cómo sería eso.
aunque ustedes describan el SH, no tienen que utilizar tablas de permutación porque no es lo que hace el SH. Porque el SH justamente intenta evitar todo ese consumo de memoria gigante y de tiempo gigante que implica permutar una tabla gigante de jingles por documentos. Igual agradezco las aclaraciones. No me estoy enojando, simplemente aclaro que aunque sea teórico el ejercicio de preguntar cómo sería, ustedes tienen que comentar cómo sería para realmente aplicarlo en la práctica, ¿no? Claro, Joaquín, vos decís que tal vez los anteriores eran prácticos. Un tema que nos viene pasando es que en la virtualidad, si nosotros les tomamos a ustedes calcular como funciones y demás, eso con que sea libro abierto y todo es medio, no quiero decir trivial, pero es mecánico. Y la idea es como probar que ustedes entiendan los conceptos. Eso es como lo que yo veo, no sé qué opina el resto. Entonces, estamos un poco limitados también por la virtualidad. No es por denigrar la modalidad ni nada, pero lo hace un poco más complicado, como que no podemos tomar cualquier examen. Es lo que pienso yo. Ese es un tema. Diego, recién leo tu pregunta de cómo resolverlo de la forma teórica y cuándo de la práctica. Sí, con lo que contesté ahora, de recién del discursito que di, ¿te queda claro? Avísame y si no, lo explico de nuevo, digamos, o explico de otra manera, que no hay realmente diferencia entre la forma teórica y la forma práctica. Gracias, Diego, por aclarar. No sé qué pinta va a tener el Recu. No sé qué opina Luis al respecto. La verdad que no sé. Normalmente hasta que no armamos el ejercicio no estamos seguros de cómo va a ser. No sabemos, pero como dijo Joaquín, en el contexto virtual es bastante necesario hacer cosas distintas, principalmente porque estamos tomando exámenes a libro abierto. Entonces es bastante más difícil para nosotros construir exámenes que se parezcan a los que se tomaron en modo presencial, que era libro cerrado. Eso es algo que es importante distinguir. Yo sé que desde el lado de ustedes es difícil no tener material, pero no tenemos otras cursadas virtuales, salvo la anterior, para mostrarles ejercicios del estilo. Y lo que sí hay que tratar de entender que los que son muy mecánicos, como dice Damián, o los que comentaba Joaquín, que son muy prácticos, en este contexto así virtual no son muy tomables. Entonces hay que buscar alguna variante. Tratamos de tampoco no tomar algo muy fumado ni muy delirante, usamos la distancia a la que están más acostumbrados, que es la de sacar, y algún cuerpo de datos que es muy fácil de entender, como son tweets, que son textos. Entonces con eso le descomprimimos un poco al examen la necesidad de por ahí de entender los datos o de entender qué métrica usar o qué minhash usar. Simplemente fuimos a la aplicación de esas cosas que son conocidas. Tampoco es un mensaje apocalíptico, o sea, el porcentaje de aprobados fue menor al de Spark, pero tampoco es que no aprobó nadie, ¿sí? Si no, los mandaríamos a todos a estudiar ballet o algo así, supongo, pero es lo que se estila si no aprueba nadie, pero no es para tanto. Igual lo que queremos tener porcentajes más altos de aprobados. Ese porcentaje de aprobados no estamos cómodos con el porcentaje de aprobados que anda alrededor entre el 30 y el 40%, Gabriel. Tenemos que todavía que definir un montón de cosas. Entre el 30 y el 40% no es como para decir, oh, Dios mío, pero tampoco está bien, ¿no? Debería ser bastante más alto si es que dimos los temas bien y si es que hicimos las cosas bien de ambos lados, ¿no? Tanto del lado de ustedes como del lado nuestro.
Por ahí ustedes, alguno no tuvo tiempo de estudiar, por ahí no vio todos los videos como en otros temas, por ahí nosotros no los explicamos, no los explicamos tan bien. Sí, sabemos que en materias básicas tienen porcentajes más bajos, también sabemos que hay materias que son muy fáciles, que tienen porcentajes de 100. No es un tema de comparación, sino es un tema de con qué estamos cómodos nosotros. Y con ese porcentaje en particular no estamos del todo cómodos. Sentimos que por ahí hay cosas que no se explicaron bien que pueden ser culpa nuestra. Entonces, lo que estábamos haciendo acá, la idea de esta clase de repaso que propuso Joaquín era eso, ¿no? Tratar de encontrarnos en el medio entre lo que ustedes están estudiando y lo que nosotros estamos explicando para ver si con eso ayudamos a los que no les fue bien. Es un tema que es un poco más difícil que Pandas o que Spark, en el sentido en que hay más temas conceptuales, o sea, es más fácil cometer un error que anule todo el examen que en Pandas, ¿no? En Pandas, si bien lo que queremos es que apliquen una solución idiomática y demás, es más difícil pifiarle al concepto de Pandas, ¿no? Pues el concepto de data frame y demás son cosas bastante físicas, bastante lógicas y bastante fáciles de entender. En Spark ya aparecen más cosas, ¿no? Porque hay que respetar el paradigma de programación distribuida, ¿no? Entonces, no hay que hacer collects, no hay que mover demasiados datos de un lado para otro. Hay algunos temas conceptuales en los cuales uno le puede pifiar feo. Y acá hay más temas todavía en los cuales uno le puede pifiar feo, que son los que estuvo mencionando Joaquín y esa lista de errores comunes. Entonces, el problema de este tema es ese, es más fácil en este tema caer en un error que anule todo. O sea, si uno plantea usar una tabla que ocuparía 162 terabytes, no se puede seguir adelante de eso, porque no, ¿cómo salimos de ese error? ¿No? ¿Cómo salimos de un error si empezamos con una tabla de 162 terabytes y no nos damos cuenta? Después esa tabla, encima alguno la quería permutar, ¿no? Y alguna cosa así. Entonces, es más difícil, es mucho más difícil de corregir porque de repente es mucho más probable que aparezca alguna cosa que sea así bastante conclusiva, que no es lo que queremos, ¿no? Los errores menores, nosotros, no sé si vieron las correcciones, somos bastante light para corregir errores menores o de cuentas, o muchas veces ven en los parciales correcciones del estilo, acá dice tal cosa, pero yo entiendo que quiso poner tal otra, y tratamos de estar del lado de ustedes en esas cosas, pero cuando el concepto está mal, a veces no queda otra, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Salvo decirles, bueno, repasalo bien, estudialo bien, por ahí tuviste mal día en este momento y lo dan de nuevo y listo. De nuevo, no es tampoco que no aprobó nadie, no es para hacer una charla así demasiado profunda sobre el tema, pero es un porcentaje que a nosotros nos incomoda. No sé, Joaquín, vos si querés aclarar algo, pero a mí yo no estoy particularmente cómodo con el porcentaje. Tampoco me parece que sea eso. O sea, si hubiera sido 0% o 5%, probablemente lo hubiéramos tenido que anular, ¿no? Pues algo raro pasó. Pero con este porcentaje, creo que los que venían bien por ahí aprobaron, los que venían mal por ahí no lo pudieron hacer. Hay un grupo en el medio que me hubiera gustado que lo puedan hacer mejor. Esa es tal vez la principal dificultad. Cómo ayudar a que no se les genere la bola de nieve a los que están mal pero no tan mal, ¿no? O sea, o bien pero no tan bien, que es el grupo que necesitamos ayudar para que pueda aprobar la materia, para darles una mano en este contexto de virtualidad y que les pueda ir bien. Esa es la idea de esta clase. Porque al que le fue bien, ya le fue bien, ¿no? Se bancó este repaso como corresponde, como buenos compañeros, pero hay algunos que ya saben que ya les fue bien. Y a algunos les fue mal porque no pudo estudiar y era obvio que le iba a ir mal. Entonces el repaso les sirve. El grupo más difícil es el grupo que estaba ahí, ¿no? Que a lo mejor llego, a lo mejor no llego, ¿no? Esos son los que tenemos que ayudar más con clases de apoyo, con ejercicios y estas cosas. Es importante también que ustedes nos ayuden a ayudarlos, ¿no? Que nos digan qué cosa no quedó clara, qué cosa es más difícil. Como me dijo alguien hoy, me olvidé el nombre, cuál es el video que era confuso, así nosotros podemos hacer una edición de eso, agregarle alguna... alguien también sugirió editar el video y agregarle algo para no perder el video y que quede más claro. Es algo que vamos a hacer y que está bueno. Entonces esa era un poquito la idea de hoy. No sé, Joaquín, vos si querés aclarar algo más. No, me parece perfectas las expresiones que hacías. Y
Y bueno, esperemos que se vaya entendiendo un poco más esto con el enfoque que dimos hoy, que es como más código, tal vez se entiende más con eso, digamos, viendo el flujo de los datos. Como me decían, con el diagrama hay cosas que tal vez se pierden. Y bueno, posta, pregunten todo lo que sea necesario. Repasen los meets, que hicimos ejercicios más estilo pandemia, que digamos son ejercicios que podemos tomar acá digamos, en esta modalidad. Y bueno, el recu creo que es 4 semanas, me parece, más o menos. Así que hay tiempo, pero no cuelguen con esto porque nada, requiere como decantación y todo.